Uno de los puntos que más controversia causó sobre la Proforma 2020 fue el recorte del presupuesto para el sector educativo, especialmente para las universidades e instituciones educativas de nivel superior. Esto en el marco general de austeridad del gobierno nacional. ¿Cómo se optimizarán los recursos en educación sin afectar la calidad de este servicio? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en una fecha tan especial, ¿no? Sobre todo que ahora todas las familias estamos un poquito convulsionadas con la noche navideña. Y aprovechemos para desear una hermosa Nochebuena a todos en esta época de paz, armonía y comunicación. Así es. Nos hace falta, creo, mucha paz, ¿no? Aprovechemos que es Navidad. Reconciliación total. Sí. Ministra, usted aseguró que ningún recorte va a afectar la calidad de la cadena de servicio educativo. Pero si no se hacen recortes o reducción en personal ni en la inversión en infraestructura, ¿de dónde se harán los recortes? Porque hay que hacer recortes. Sí, lo que se hizo es un presupuesto muy ajustado, riguroso, con mucha responsabilidad y austeridad, pero más bien lo que con seguridad no hay recortes es en la parte de docentes, ni tampoco nada que afecte al servicio precisamente de la oferta educativa. Los recortes también está contemplado en el presupuesto para infraestructura. Nosotros estamos con el programa de reapertura de las escuelas que continuaremos aceleradamente en el 2020, en el cual también contamos afortunadamente con el apoyo del sector productivo y sector privado para agilitar ese programa, pero tampoco se va a recortar en lo que es educación especial, inclusiva, intercultural bilingüe, pero sí se pueden optimizar recursos. ¿Se va a recortar en el personal administrativo, tal vez? Se van a optimizar recursos. A nivel nacional estamos haciendo una evaluación total de todos los perfiles educativos y en ese sentido sí, personas que puedan tener roles duplicados, que puedan ser sustituidas por programas de tecnología y hacerlos con la mayor eficiencia, tiene que haber un poco de recortes y en esas estamos, en esa evaluación. El recorte en la parte administrativa no podría perjudicar tal vez justamente la calidad del servicio en temas de matrículas, que siempre genera conflicto para los padres de familia. Bueno, en efecto nosotros trabajamos en ese sentido mañana, tarde y noche en el Ministerio con todos nuestros procesos y nuestros cronogramas apretados, pero estamos haciéndolo de tal manera que no se afecte nuevamente nuestro servicio y la calidad de nuestro servicio. Pero sí hay todavía forma de evaluar y optimizar los recursos humanos que tenemos en el Ministerio. Pero ¿dónde? ¿Dónde va específicamente a optimizar esos recursos? Nosotros tenemos 9 zonas, 140 distritos, y en cada uno de esos estamos haciendo una evaluación completa de todos los perfiles que realmente necesitamos que estén en sus puestos, que sea lo que de verdad necesitamos para nuestra oferta educativa, y en ese sentido es el primer rubro en que tenemos que optimizar. Hay que tomar en cuenta que la Constitución establece un incremento anual del presupuesto educativo del 0,5% del PIB hasta alcanzar un mínimo del 6% del PIB. ¿Se está cumpliendo con este dictamen constitucional? Totalmente. ¿Pese a la reducción? Sí, nosotros tenemos un presupuesto para el año que viene de 3.8 billones de dólares, lo que quiere decir que es uno de los presupuestos más grandes del país, que está dedicado, como el presidente lo ha dicho, la educación es una prioridad. Y en ese sentido podemos cumplir con todas nuestras obligaciones, como también con todos los compromisos para el 2020. Tengo algunos datos justamente del presupuesto que usted mencionó en uno de nuestros informativos hace poco, justo antes de que la Asamblea objete la proforma presupuestaria. La inversión en este sector sería de 1.096 millones. Eso es de presupuesto para inversión. Eso es para inversión. Nosotros tenemos inversión y gasto corriente. 1.000 millones con 96, eso es inversión. Ahí está un poco de infraestructura, educación especial inclusiva. Es decir, si se mantiene ese rubro en la proforma que pasara por el Ministerio de la Ley. Ya. Y se presenta, dentro de ese rubro lo que decíamos del 0,5% del PIB. Y dentro de ese rubro y dentro del otro rubro. O sea, en total, el presupuesto asegura cumplir con el 0,5% que dice la Constitución que tiene que tener del PIB. También 576 millones de dólares en infraestructura. ¿Cuántas nuevas escuelas se piensa construir en el año que viene?
No tenemos, bueno, el de las escuelas de reapertura de escuelas rurales, como hemos anunciado, irán en total aproximadamente unas 900 escuelas. Nuevas. De las reaperturas de las rurales. Estamos hablando de escuelas pequeñas. Son escuelas que van de 15 a 45 niños, niños de educación inicial, niños de educación básica, que están en lugares aislados y se quedaron sin acceso a la escolaridad. Eso es lo que Pero es reapertura, no estamos hablando de nuevas escuelas. Que prácticamente en algunos de los casos fueron cerradas hace 4, 5, 6 años. En algunos de los casos es totalmente nueva. Pero lo que quiero decir es que son más bien modelos pedagógicos de calidad, de escuelas bidocentes, máximo pluridocentes, para promover un desarrollo comunitario. En esas estamos, en ese número. El presidente ha hablado de mínimo 500. Esperamos nosotros superar esa cifra y llegar incluso a las 900. Y como digo, contamos con bastante apoyo del sector productivo, que está bastante sensible ante el tema de la educación como responsabilidad de todos. ¿Y qué pasa con la...? Me imagino que hay también un monto para lo que es el mantenimiento de las escuelas, porque muchas han sufrido un gran deterioro. Así es, no solamente el deterioro, las escuelas tienen un costo aproximado, van de 30 a 40 mil dólares, porque depende del estado en que esté la escuela en este momento. En algunos de los casos es casi nueva, en otros de los casos es sencillo. Pero más que eso hay que contemplar que van con 2 docentes mínimo, y que aparte de eso, bueno, son los honorarios de docentes, van con todo el modelo pedagógico, el mobiliario, los juegos de niños, y hay que garantizar la sostenibilidad de esas escuelas con una verdadera calidad. También hay 280 millones de dólares para el pago de jubilados, ¿no? 288. ¿Cuánto es la deuda que queda? Recordemos que de esas declaraciones que estamos conversando, esta entrevista fue hace aproximadamente un mes, si no me equivoco. Ha habido varias reuniones, todavía no sabemos con exactitud porque siguen las reuniones últimas hasta que no sepamos en definitiva lo que se mande a la Asamblea por el Ministerio de la Ley, pero son 288 millones que van para los jubilados. Ministra, ya dejando de hablar del próximo año, hablemos de este año. ¿Cuál ha sido su principal gestión en este año que termina, ¿no? ¿En qué se ha enfocado en este año? Han habido algunos objetivos estratégicos que creo que hemos tenido muy buenos resultados. Uno de esos es continuar con la revalorización docente. Hemos tenido un cronograma muy apretado para justamente respetar todos los derechos laborales y asegurar la estabilidad de los docentes y la calidad de su formación y de su proceso de enseñanza. En ese sentido hemos hecho Quiero ser maestro del 1 al 5 y luego Quiero ser maestro 6. Eso significa que ellos tienen una condición de elegibilidad. Pueden ser elegibles y de hecho a la semana pasada asignamos ya alrededor de 13,000 partidas que se lo hizo de una manera totalmente transparente con todos los dirigentes gremiales. Creo que otro de los grandes logros ha sido precisamente ese, aparte del pago a los jubilados, más de 8,000 beneficiarios del programa de jubilación que lo trabajamos con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo en cuanto a los docentes, procesos de recategorización y también estamos en procesos de reclasificación, es decir, poniéndonos al día en todos los derechos laborales de los docentes para que sepan que para nosotros es lo más importante. Sin la calidad docente no hay calidad educativa. Eso por un lado. Por el otro, y creo que uno de los grandes logros ha sido también la comunicación. Tenemos reuniones permanentes con los líderes gremiales de los diferentes gremios de docentes para que manifiesten permanentemente sus inquietudes y nosotros poderlas responder. Por otro lado, a nivel de currículo, hemos hecho una reflexión total, un análisis del currículo acompañados de diferentes actores y sectores y en ese sentido, por supuesto, los respectivos ajustes a los textos que tanto preocupaban a la ciudadanía, porque la sociedad tiene derecho a saber qué aprenden sus niños en el aula. Hemos trabajado tanto con el currículo como con los textos y también hemos hecho mesas técnicas con los diferentes actores del ámbito educativo para continuar reduciendo trámites. Ya en enero vamos a difundir todos los trámites que estamos reduciendo para que los docentes puedan enfocarse en su gestión pedagógica de manera eficiente. Pierden demasiado tiempo tal vez en el tema de los trámites y no se dedican tanto al trabajo de clase, ¿no? Exacto, queremos que se enfoquen realmente en comunicarse, conectarse y den lo mejor de sí mismos a sus estudiantes. Nos estamos preparando otra cosa, un gran logro de este año fue, por un lado, el programa de inglés, la carta de entendimiento que se firmó con la Embajada Americana para la formación continua de los docentes, 3,200 docentes que tenemos en el país de inglés. ¿Cómo vamos en
en ese tema, porque desde hace años ya el gobierno anterior incluso hizo muchos incentivos por tratar de que la educación sea bilingüe en el país y que sea de calidad, porque la verdad es que muchas escuelas, incluso públicas, han tenido por años el inglés, pero nunca han tenido buenos resultados, ¿no? Así es, ¿Cómo estamos midiendo eso? ¿Cuál ha sido el resultado en los últimos años? Justamente con esa preocupación de que poco a poco se ha ido avanzando en el tema. Primero que generó el currículo de inglés, los estándares de inglés, hubo programas de formación continua para los docentes, después se creó el currículo de inglés desde básica, en fin. Pero al momento todavía no tenemos los resultados que deseamos. Y por eso es que ahora queremos con mucha fuerza garantizar que todos nuestros docentes tengan el perfil necesario para ser profesores de inglés y puedan asegurar que nuestros estudiantes, en el marco de referencia de la lengua se llama el nivel B1, que es un nivel de autosuficiencia, valga la redundancia, suficiente para poder luego aplicar, por ejemplo, a becas en el exterior. Exacto, porque ese es un nudo cuando justamente muchos chicos, incluso del sector de la educación estatal, que muy talentosos, con una gran educación, salen de las escuelas estatales, pero no tienen esta opción de las becas que da el Estado en países desarrollados, en universidades muy buenas, pero tienen el nudo del inglés. Exacto. Y entonces pierden muchos años hasta poder actualizar, hasta poder tener un buen segundo idioma, un buen inglés. Incluso no logran acceder a la beca, porque no pasan los programas de TOEFL o las evaluaciones de TOEFL. Con eso ellos van a poder incluso insertarse en la vida laboral mucho más fácilmente. Queremos que todos los niños del Ecuador tengan la oportunidad de viajar, de trabajar o de estudiar cuando ellos deciden. Y ahora el inglés es básico para todo lo que hagas. Es el lenguaje universal. Ese es un gran logro y empezaremos con mucha fuerza a partir de enero. El otro, que fue un gran logro también, es en el marco nacional de acuerdo nacional de la educación, firmamos la educación técnica, el Plan Nacional de Educación Técnica. Lo hicimos de manera muy intersectorial porque fue en Plan Nacional por el Acuerdo de la Educación, pero ahorita estamos trabajando además intersectorialmente con el Ministerio de Agricultura para que cambiar la modalidad de los bachilleratos técnicos y los bachilleratos técnicos sean autosostenibles. Empezamos por aquellos agropecuarios y con eso además se sube el modelo de autogestión, autoestima y se dinamiza la economía popular y rural. Esto sí es un gran logro que nos satisface. Son cosas que a partir de enero van a arrancar con mucha fuerza, pero que la ruta ya está marcada, las bases de calidad para la educación están sentadas. A mí lo que me preocupa es justamente qué va a pasar en los próximos años. Sabemos que los próximos años van a ser duros en el tema económico, para el gobierno, para el Estado. Estas iniciativas, estas líneas, estas metas que nos estamos marcando en educación y que son importantísimas para el desarrollo de nuestro país, no se vayan a poder cumplir justamente por esa brecha fiscal que hasta el día de hoy no logramos subsanar en el Estado y que vemos que para los próximos años también va a ser muy difícil. Sí, en educación es muy importante los recursos, por supuesto, son fundamentales, como por ejemplo el tema de honorarios a docentes de calidad, obviamente que es indispensable, como también recursos pedagógicos, didácticos, infraestructura, etcétera. Pero lo más importante en educación es saber a dónde queremos ir y tener objetivos de educación muy claros para asegurar la calidad de la educación nacional y de manera internacional. Y ese es nuestro sentido de urgencia, de sentar esas bases que nos aseguren que haya continuidad, que haya articulación en las políticas públicas, en las nuevas decisiones, y de manera que nuestros estudiantes de verdad tengan asegurada una educación de calidad. Y en ese sentido, creo que lo que está pasando en este momento, que hemos pasado por crisis como la del paro, que fue tan dolorosa para la ciudadanía, sin embargo, y también que se avecina cierta crisis económica, sin embargo, yo creo que son oportunidades y se está viendo. Yo siento desde el Ministerio de Educación porque yo estuve antes también en el Ministerio de Educación y he estado en el ámbito de educación más de 30 años, siento que por primera vez finalmente la sociedad ecuatoriana está muy sensible a comprender que la educación es una corresponsabilidad de todos y mantenemos diálogo y articulación con todos los sectores y actores de la educación como nunca lo hemos tenido, pero no solo de la educación, sino del sector académico. Estamos muy articulados con INEVAL, CES, CENESID, del sector productivo y privado, estamos en diálogos permanentes con iniciativas de
el sector privado que quiere colaborar, que quiere involucrarse, que quiere tener incidencia. Estamos en comunicación con todos los gremios que dicen pongamos todos el hombro porque esto es un problema de todos. Es decir, que aquella fragmentación o aquello de pensar solamente en mis intereses, en estos momentos creo que la sociedad está en un hito para mí histórico de comunicación y diálogo que nos puede llevar a lograr grandes objetivos. Ministra, ¿qué pasó con las escuelas del milenio, con ese proceso que había de identificar los errores que se habían hecho con este intento de generar estas escuelas que tenían un concepto interesante, ¿no? Pero que al parecer fueron todo un fracaso? No, yo no generalizaría de esa manera, la verdad. ¿Ya? Cuando se hizo ese reordenamiento y cuando se construyeron las escuelas del milenio, la idea era precisamente agrupar, en algunos casos, en efecto, habían 3 y 4 escuelitas en alguna población pequeña y estaban un poco mal o regularmente aperadas. Y la idea fue reordenar y juntar todas esas escuelas en una buena escuela con todos los recursos necesarios, humanos y también pedagógicos y didácticos. En muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, esas escuelas están bien y están funcionando y hay que apoyarlas. ¿Y se las mantiene? Y se las mantiene, por supuesto, y hay que apoyarlas, porque han respondido a la necesidad para la que se las creó. El problema fue básicamente que en esa toma de medidas quizás no se vio desde a lo mejor no en territorio caso por caso, y en ese reordenamiento se dejó a un lado zonas aisladas, niños aislados, sectores aislados. Y eso es lo que estamos corrigiendo en este momento. No queremos que ningún niño se quede sin la posibilidad de acceso a la escuela y que a su vez la comunidad se vuelva a integrar a la escuela, porque eso es otra de las cosas que buscamos mucho en todo el modelo educativo en general a nivel nacional, pero más aún en aquellos lugares donde la escuela tiene que recuperar ese centro de ser el eje del desarrollo comunitario. Y qué bueno que usted, que hayan tomado esa decisión de mantener las escuelas del milenio y de que sí, subsanar aquellos errores que se dieron en ese proyecto, porque yo sí creo que era un buen proyecto y también creo que es importante salvar las cosas buenas que se hicieron antes. No porque antes no nos gustó el gobierno, no se hicieron cosas buenas, no, sí se hicieron cosas buenas y hay que mantenerlas, y creo que en educación es básico el seguir una línea, ¿no? Que nos mantenga progresando por años, no borrón y cuenta nueva en cada gobierno, porque eso no nos ayuda en nada. Yo creo que educación se trata precisamente de preservar todo aquello que es bueno, mejorar lo que hay que mejorar e innovar con lo que tenemos que innovar de acuerdo a los avances de la ciencia y de la sociedad. Ministra, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, por traernos estas novedades, y esperemos que en educación sigamos trabajando fuerte y que no se limiten los recursos justamente a un sector tan importante que es el que nos va a sacar de la crisis en la que vivimos. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad y nuevamente una feliz Navidad a toda la sociedad ecuatoriana. A usted también, ministra Kramer. 13:37. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados. Regresamos en instantes.